Asimismo, en relación a la dependencia que les mencionaba anteriormente, en ciertos productos solamente voy a mencionar 3, que es el arroz. Si nos damos cuenta, en esta columna hablamos de la dependencia total del arroz proveniente del extranjero. Básicamente en México casi no producimos arroz en relación a lo que consumimos, y gran parte de ese arroz que no producimos pero que sí importamos proviene de Estados Unidos. Lo mismo sucede para lo que viene siendo el maíz, que tampoco somos autosuficientes, y lo mismo sucede para el trigo. Gran dependencia de trigo norteamericano y de trigo obviamente extranjero, porque no tenemos la capacidad de producción suficiente para que en este caso la demanda se iguale con la oferta. Bueno, y como conclusiones, ya para finalizar esta charla, el Telecam probó un incremento notable en el comercio agroalimentario de Estados Unidos con México, que es algo que se mencionó también de inicio. Sin embargo, a la par se ha gestado un proceso de dependencia de nuestra parte hacia las exportaciones norteamericanas, importaciones para nosotros. Asimismo, como gran parte de esta dependencia, la agroalimentaria nacional muestra un deterioro que se ha ido incrementando con el paso de los años, y creo que lo más importante de todo esto, más allá de los datos, de las cifras y de los saldos, es comprender que atravesamos un proceso grave en cuestión de soberanía y seguridad alimentaria, lo cual pone acentúa el riesgo de que buena parte de los mexicanos, sobre todo la población de los estratos más vulnerables en cuestión de poder adquisitivo, sufran para acceder a una alimentación adecuada ante cambios en los precios. Recuerden también que últimamente los commodities cada vez más son sujetos a la bolsa de derivados y tienden a tener ciertos incrementos en los precios cuando los productores internacionales, no cumplen con las metas. Entonces hay que entenderlo por esa parte. Este proceso de integración alimentaria con Estados Unidos, además de lo que mencionaba la parte inicial de la ponencia, que ha incrementado todo el consumo de grasas, azúcares, sales, etcétera, etcétera, y que también ha repercutido en el incremento de la obesidad. Ahora, por otra parte, pone de manifiesto la incapacidad del aparato productivo nacional para poder proveer de alimentos sanos, inocuos y baratos para la población más vulnerable. Entonces, con eso sería todo lo que nos. Está en la sesión de preguntas. Sí, bueno. No sé si. Fernando Lafox, muy eso, ¿no? Quiero felicitar el trabajo del liceo. Creo que en 15 minutos presentó los objetivos de la investigación, que son de estimar el índice de comercio interindustrial, desarrolló su propuesta metodológica, discutió con los diferentes trabajos que se han desarrollado sobre esta temática, planteó la propuesta metodológica clara y sencilla de PAN y obtuvo los resultados y las conclusiones. Creo que cuando uno va a eventos de carácter internacional, debe ser, porque eso nos exige en todos los eventos, propuestas claras del desarrollo metodológico, del trabajo, de la reflexión y discusión con los que han estado trabajando, los límites del trabajo, lo novedoso de este trabajo. Creo, de verdad, nosotros lo vimos un poco muy leves, otros de plano, meramente descripciones de datos, de documentos, de sucesos que suceden,
y no una rigurosidad metodológica, científica, para analizar la problemática compleja que se vive en ese momento. Gracias. Bueno, yo comparto el agrado de haber escuchado estas presentaciones de veras de muy buena calidad, todas, incluyendo el doctor Basurto, que no se asentó, pero a lo mejor le preguntamos a ella, tener que contestar. Mi pregunta iría dirigida a Sergio o a Ricardo. Los patrones de comercio internacional y las tendencias que se observan en los productos alimentarios, en lo personal considero que se deben a las estructuras productivas del sector primario en los países, en este caso nosotros, en México. La industria, la agricultura del cereal enfrenta, y esta es una idea que he venido manejando hace mucho tiempo, estoy ansioso de saber propuestas que me hagan reconsiderar lo que pienso. Pero mientras exista este patrón de cultivos en el noroeste de México, que son los cereales, el 80-90% del área agrícola de Sonora se dedica al trigo, frente a formas de cultivo en el medio oeste norteamericano y Canadá, que son completamente distintas, no utilizan un bien escaso como es el agua, cosa que aquí sí lo hacemos a precios elevadísimos, porque el costo de oportunidad del agua no está contabilizado en los costos de la agricultura. Y entonces, para que un modelo así de producción primaria pueda sostenerse, requiere de elevados subsidios que nos están haciendo falta en el ramo de la infraestructura o en otros sectores de la producción. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Deberá México seguir, y Sonora en particular, seguir apegándose a cultivos cerealeros frente a regiones que utilizan los deshielos, las grandes lluvias? Curiosamente, las regiones cerealeras están en las estribaciones de las Sierras Nevadas. Lo vemos aquí en las rocallosas de Norteamérica, lo vemos en Sudamérica con los Andes, y lo vemos en Pakistán y la India con los Himalayas. Entonces, ¿le conviene a México seguir con ese modelo productivo que nos cuesta mucho a los contribuyentes en subsidios, para que finalmente el trigo de Sonora, por ejemplo, con esto termino, los trigos duros que se producen en Sonora terminan en los mercados internacionales, en donde entonces le estamos subsidiando al consumidor europeo con nuestra agua y con nuestros recursos fiscales, mientras que por otro lado tenemos que importar los cereales de Estados Unidos y Canadá para darle el alimento a nuestra población. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, para iniciar, igual una felicitación por la ponencia. Luis Huesca de Seattle, digamos. Me parece bien interesante, ¿no? Los indicadores, sobre todo el desglose tan minucioso que ha realizado. Y la pregunta muy concreta es la siguiente. Para el sector automotriz, pareciera que en el periodo del Telecán, con la crisis reciente, se muestra como procíclico para el automotriz y contracíclico, ¿no? Para la figura que nos ha mostrado, en donde se observa invertido el índice intraindustrial. ¿Y qué opinión nos mereces para explicar esta idea de un comportamiento procíclico intraindustrial para el automotriz y para ¿era televisores, puede ser? Para un comportamiento contracíclico de la economía norteamericana? José Rodríguez, Misión Nogales. Dos preguntas muy concretas. La primera para Rodolfo Basurto. Rodolfo, no sé si me ayudarás a reflexionar el asunto. Este asunto del insourcing frente al outsourcing. Mientras que el outsourcing, pues tuvo todo este asunto de la subcontratación en procesos de la industria automotriz, primero con poca tecnología y ahora algunas industria manufacturera, industria automotriz de alta tecnología, pero parecería ser,
me ayudes en la reflexión. El insourcing es para industria automotriz de alta tecnología. ¿De qué hablo? Volkswagen, por ejemplo, declaró que el Jetta que hará se va a hacer en Alemania, pero es 100% eléctrico. Es decir, en la reindustrialización vuelve a esta discusión de son tecnologías de otra naturaleza. El auto que van a hacer en Estados Unidos es 100% eléctrico. Y Volkswagen lo declaró, al menos para el Jetta que van a hacer en México, es el de gasolina. Es decir, hay una clara diferenciación en términos de tecnología de esa reindustrialización. Esa es una pregunta que me gustaría mucho me ayudas a reflexionar. La segunda para Sergio. Les aplaudo el concepto, a quienes estudiamos el concepto del modelo productivo, que lo jales hacia el asunto de los alimentos. Me gustó mucho la propuesta que hacen. Más me gustaría que reflexionaran en términos de problematizar el concepto de modelo productivo traído al asunto de los alimentos, y quizás, no sé ustedes, ayúdenme, se me hace un poco forzado en términos del Telecán. ¿Por qué no incorporar las dimensiones que decías, pero desde otra perspectiva? Por ejemplo, es una crisis alimentaria la que tenemos, con las gráficas que el colega nos mostró. Es la crisis alimentaria que pasó de noche, o no se discutió al menos por acá. Segundo, ¿por qué no pensar que es la condición de precariedad en la que nos encontramos 50 millones de mexicanos que te llevan a consumir frente al ejército de tiendas que se ha abierto en Oxilandia, ¿cierto? Es decir, hay muchos Oxxos que te permiten comprar estos alimentos chatarra que son más económicos, calmar el hambre, porque hoy comer de una manera equilibrada es sumamente caro, no apta para los 50 millones de pobres. Es decir, estos tres elementos estarían hablando de estas condiciones de obesidad, de diabetes, etc. Y en ese sentido, problematizar el modelo de producción alimenticia que propones. Gracias. En esta sesión terminamos las preguntas. A mí me pareció muy interesante este tema porque lleva a tener algunas reflexiones sobre la lógica de industrialización de los años recientes, a partir de los tratados de comercio. Son teorías muy viejas, son principios muy viejos, que trabajamos macro. Yo creo que no es justo no detenernos, ¿verdad? Se ha dicho desde hace mucho tiempo que el libre comercio favorece se quieren ganarse. Y ese principio no tiene que mantenerlo. Y es lo que un poco me inspiró a hacer este trabajo, sobre todo a realizar la revisión de la. No hay mucha de la bibliografía que se ha publicado en México, pero hay algunos. Respecto a este comportamiento cíclico de producción de producción operadora, ustedes saben muy bien la estadística particular de la producción operadora desapareció. Y esto provocó graves problemas de investigación, se creó esta serie de índices, donde ya entran todos las grandes empresas. Ese trabajo que yo comenté de Marisa Sotomayor, que está publicado en Investigación Económica en 2009, hace un análisis del tipo de comercio manufacturero, calculando el índice de comercio tráfico interindustria, distinguiendo entre el comercio total y el comercio de las manufacturas. Y obtiene, a mí me pareció muy llamativa la convergencia que tuvimos ahí, porque tenemos el mismo resultado. La industria maquilladora, comercio intrafirma viene por y insisto, depende mucho del ángulo, del nivel de arancelario en el que estamos. A veces se baja, creo que a 6 o 8 y lo tienen también en Estados Unidos. Me parece a mí que veladamente el objetivo de la investigación era demostrar que se propone desde un principio distinguir maquiladora de no maquiladora, distinguir de que había un comportamiento distinto en el comercio no maquilador. Creo que tiene un dato diferente. A mí me llamó la atención porque yo también constaté eso. O sea, se ve, ya había en los 90 había mucho comercio entre la firma y la industria derivado de la empresa maquiladora. Pero esto ha podido cambiar.
Y lo quise yo ilustrar en el caso particular de las televisiones, que es un sector muy fuerte. Prácticamente el 90% de las compras de las importaciones de televisiones de Estados Unidos eran de México, eran de la frontera norte, completamente de California. Y esto ha habido, Sotomayor dice que es derivado de reglas del Tratado de Libre Comercio. Me parece que la compañera expuso del artículo 300 de Kant va en línea más que eso. Ella lo que dice, y a mí me parece que lo está pasando, que el Telecan retiró apoyos. Es decir, creo yo que 300 nos expuso, me parece que lo que dice es que no te van a el gobierno no está obligado a regresar a los universitarios si tú estás exportando dentro de la zona de negocios. Si exportas fuera de negocios. Es decir, no te apoyo para que me sirvas de plataforma de exportación. Es lo que me parece que Estados Unidos dice que es. Y creo yo que los resultados que están en eso. Por eso es que la industria automotriz es una industria más integrada nacionalmente. Como ustedes muy bien lo saben, vienen a Ford y vienen 300 armadores pequeños, ¿no? La maquinadora viene, estaciona, se trae los cartones, los cables, los aparatos y los saca. Entonces, yo creo que ese es un comercio más sano, más, digamos, es un comercio menos espurio, más adecuado al tipo de emprendimiento. Yo creo que esto le puede dar un buen resultado. Esta reflexión se deriva de ese cálculo, ya no alcancé a llegar a presentar los determinantes de los resultados, que tienen que ver con el tamaño del país. Miren, comenta que el comercio interindustria está creciendo, que es lo que van a hacer. Les agradezco mucho la oportunidad de estar por aquí para que haya chance de más colaboración. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Pero yo sospecho que sí hay en todos los procesos de cambio de segmentación de los procesos industriales, una relación directa con la nueva tecnología, los procesos de comunicación, los energéticos, etc. Sin embargo, el planteamiento, como lo trabajé aquí, fue más que todo en la inflexión esa que se dio en 2001, donde no solo parte de la industria automotriz regresa a casa, sino la cuestión de la guerra eléctrica, algunas industrias maquiladoras, que lo que ellos plantearon como argumento para el regreso a casa fue el incremento del costo de la logística. Ahora, la intervención del gobierno norteamericano con la declaración de Obama, que había que generar facilidades para que estas empresas se regresaran a casa, tenía dos argumentaciones. Una, generar empleos, de nuevo, industriales en Estados Unidos, y favorecer que algunos segmentos que se estaban incluso de la industria asiática europea, que se podían instalar en México, pudieran instalarse en Estados Unidos, en el caso de Audi, que es el caso de Honda, Toyota, etc. Algunos segmentos que no pero el proceso fue más en términos de costos y evidentemente de relación con los laboratorios, los científicos y la información de alrededores de las áreas donde se pueden lograr estas investigaciones. Pero me gusta la pregunta. Bueno, sí, con respecto a la pregunta, Edgar, yo estoy convencido de que sí, efectivamente México tiene que defender la producción de cereales de granos básicos. Es una estrategia de seguridad alimentaria que abandonamos, de hecho, hace algunas décadas. Yo creo que hay que retomar esa posición, a pesar de que el Tratado de Libre Comercio tiene algunas limitaciones para volver hacia lo anterior. Hay tendencias que yo creo que ya son irreversibles, pero bueno, esa es una estrategia de seguridad nacional, sin duda alguna, pero no es lo único. Yo creo que depende más de toda una política de Estado mucho más amplia, dirigida a los productores, al consumo,
a la distribución. En México, por ejemplo, tenemos yo decía ahorita que el problema de la alimentación es muy común, básicamente esto que presentamos en muchos países. Lo que pasa es que en México todavía tenemos el problema de la alimentación es un problema de distribución, ¿sí? Mientras que en otros países eso prácticamente ya está resuelto. En fin, yo creo que el problema es mucho más complejo, pero entiendo tu preocupación en ese sentido, ¿no? Con respecto a lo otro que señalabas, en lo de modelos productivos, bueno, lo que pasa es que el fenómeno de la alimentación es muy amplio. A mí me gusta el concepto de modelos productivos, pero me parece muy limitativo para el ámbito únicamente explicativo del ámbito de la economía. Por eso aquí, bueno, nosotros tratamos de ilustrar algunas variables de tipo más sociológico, también cultural, que explican este reordenamiento de la alimentación a partir de otros enfoques, pero comparto esa idea de que puede ser trabajado mucho mejor y con una orientación más de integración disciplinaria, creo, ¿no? En ese sentido. En fin, creo que este problema de alimentación es muy complejo, ¿no? Abarca muchas cosas. Y bueno, puedo decir más cosas, pero para respetar el tiempo rapidito, bueno, más sobre lo que comentaba Germán, bueno, yo la verdad lamento no cumplir las expectativas de Germán en cuanto a la exposición. Bueno, nosotros tratamos de ser una prensa un poco más abierta, para gente pues más con una mentalidad un poco más abierta. Esto no es una exposición de tesis de grado, para nada. Un esquema rígido donde todo el mundo tiene que respetar ciertos esquemas, ciertas secuencias. Yo creo que esto es algo más abierto, bueno, pero los comentarios se toman de quien viene, ¿no? Y yo así lo veo, ¿no? Pero aquí eso no tiene la menor importancia. Bueno, no sé si Ricardo quiere comentar. Rápidamente, en relación a la pregunta de José Luis, no me recuerdo su nombre, fíjate que una parte que se quería mostrar pero no alcanzó el tiempo, tampoco hubiera dado para mostrarlo aquí, era verlo en dos sentidos, es decir, no solamente lo que nos exportan los americanos, sino lo que nosotros les exportamos, para ver cuáles son las distintas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar algo que más o menos resalta. En México es el país que más le exporta vino y cerveza a Estados Unidos. Sobrepasamos a los franceses y a los italianos, que son conocidos por vinos y a nivel mundial, entre otros productos. Ahora, quizás si hubiéramos mostrado esa parte, hubiera quedado claro que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no son productos estratégicos para la alimentación. Es decir, si uno consume cerveza, a pesar de que últimamente cada vez más sacan estudios y reportajes de que consumir cerveza en términos moderados es bueno para la salud, no es lo mismo exportar cerveza que importar maíz, dado el grado de importancia para la alimentación de los mexicanos, o trigo, o carne, o pollo, cerdo, leche, huevo, etcétera, etcétera. Entonces quizás hubiéramos alcanzado a mostrar esa parte de los intercambios y queda más amarrada esta idea de por qué el Telecán y por qué decimos que los intercambios tienden a ser desiguales, no solamente en valores, sino lo estratégico que son los productos para la alimentación del consumidor final. Entonces quizá ya cuando desarrollemos digamos la propuesta de capítulo para el encuentro, ya podamos mostrar todas esas interacciones por producto, una serie de 60 commodities, para mostrar esa parte específica de cómo si el Telecán ha venido a alterar estos procesos alimentarios a nivel nacional, sobre todo los productos estratégicos. Entonces, de mi parte, sería todo, y agradezco mucho los comentarios y esperemos también para la próxima traer quizá un poco más amarrado la presentación. Muchas gracias a todos. Vamos a proceder a la entrega de la constancia. Rodolfo Basurto. Rosalina Jaime Meri. Sergio Sandoval Godoy y Ricardo López Salazar. Muchas gracias a todos.